Análisis de datos y ciencia de datos. Seguro que has oído hablar de estos dos términos, pero a lo mejor no sabes en qué se diferencian. En este vídeo vamos a definirlos y a explicar sus diferencias. ¡Vamos allá! El análisis de datos es el proceso de examinar, limpiar y transformar los datos y utilizar estos datos para extraer información útil y apoyar la toma de decisiones. El objetivo principal del análisis de datos es identificar patrones y tendencias en los datos y comunicar resultados de manera efectiva. Algunas responsabilidades de un analista de datos podrían ser recoger y organizar datos de diferentes fuentes, limpiar y preprocesar datos para eliminar errores o inconsistencias, analizar datos utilizando técnicas estadísticas y matemáticas o crear visualizaciones de datos para comunicar hallazgos. También, como analista de datos, debes interpretar resultados y hacer recomendaciones basadas en los datos. Los analistas de datos utilizan una variedad de habilidades y herramientas de análisis de datos como Excel, Google Sheets, que es una alternativa a Excel, SQL para acceder a base de datos, R o Python, que son lenguajes de programación. También necesitan habilidades de visualización de datos, que podrían usar alguna herramienta de BI como Power BI. Los analistas de datos también deben saber comunicar resultados de manera clara y efectiva. Vale, ahora pasemos a la ciencia de datos. La ciencia de datos es un campo interdisciplinario que utiliza técnicas de análisis de datos, estadística y aprendizaje automático para extraer conocimientos y crear modelos predictivos a partir de grandes conjuntos de datos. La ciencia de datos combina la programación, las matemáticas y la estadística con el conocimiento de negocio, como podemos ver en este diagrama de Venn. Algunas de las responsabilidades de un científico de datos podrían ser plantear preguntas y objetivos de investigación basados en problemas empresariales, recoger y procesar grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados, crear y evaluar modelos de aprendizaje automático para hacer predicciones, comunicar resultados y hallazgos a diferentes departamentos y colaborar con equipos multidisciplinarios. Los científicos de datos requieren habilidades más avanzadas y conocimientos más técnicos que los analistas de datos. Algunas habilidades y herramientas claves para los científicos de datos podrían incluir conocimientos avanzados de estadística y matemáticas y aprendizaje automático o machine learning. También tendrán que tener habilidades en lenguajes de programación como Python o R. Ahora que ya sabemos las definiciones y características del análisis de datos y la ciencia de datos, es momento de compararlas y entender sus similitudes y diferencias. Ambos campos, el análisis de datos y la ciencia de datos, se enfocan en extraer información y conocimiento a partir de los datos. En ambos casos, se requiere una base sólida en estadística y la habilidad de crear buenas visualizaciones. La principal diferencia se basa en la complejidad de las tareas y en la profundidad del análisis. Mientras que los analistas de datos suelen trabajar con datos estructurados y realizar análisis descriptivos y exploratorios, los científicos de datos trabajan con datos estructurados y no estructurados y aplican técnicas de aprendizaje automático o machine learning y crean modelos predictivos avanzados. Otra diferencia clave es el enfoque en la comunicación de resultados. Los analistas de datos tienden a pasar más tiempo creando visualizaciones y presentando información de manera accesible a los que toman las decisiones en las empresas, mientras que los científicos de datos se centran normalmente más en la creación de estos algoritmos y modelos. Tanto el análisis de datos como la ciencia de datos ofrecen oportunidades de carreras muy interesantes y que están en pleno crecimiento. Los analistas de datos pueden trabajar en una amplia gama de industrias, como podrían ser marketing, finanzas, recursos humanos, operaciones.
Los científicos de datos, por otro lado, tienden a ocupar roles más especializados en investigación o desarrollo de productos, a lo mejor en empresas tecnológicas. También crean soluciones de inteligencia artificial y trabajan con programadores para crear estas soluciones. La elección entre una carrera en el análisis de datos o la ciencia de datos dependerá de tus intereses y tus habilidades. Si prefieres trabajar con datos estructurados, crear visualizaciones, comunicar resultados de manera efectiva, a lo mejor el análisis de datos puede ser una opción adecuada para ti. Por otro lado, si te apasiona la programación, el aprendizaje automático y los desafíos más avanzados, la ciencia de datos podría ser el camino correcto para ti. Igualmente, si recién estás empezando, en Datademia normalmente aconsejamos empezar con el análisis de datos y luego meterte en el mundo de la ciencia de datos. Para resumir, aunque el análisis de datos y la ciencia de datos comparten similitudes y se basan en la extracción de conocimiento a partir de los datos, existen bastantes diferencias significativas en cuanto a las tareas y responsabilidades y habilidades requeridas. Al decidir qué camino seguir, análisis de datos o ciencia de datos, es importante considerar tus intereses y habilidades y objetivos profesionales. Ambas carreras ofrecen oportunidades muy importantes, emocionantes y desafiantes. En Datademia ofrecemos bootcamps en ambos, en análisis de datos o ciencia de datos, o también un MDA, un máster en datos y analítica, donde aprenderás todo lo relacionado al análisis de datos, la ciencia de datos y también la ingeniería de datos. Y saldrás todo un experto en datos para conseguir tu siguiente trabajo en este mundo. ¿A qué esperas? Nos vemos en clase.